Laberinto Galaxy es un juego que reúne estrategia, suerte y emoción. El objetivo es conquistar con una ficha propia cada uno de los planetas enemigos. El juego comienza cada uno con 6 fichas en cada planeta, según el color. Cada jugador tendrá 3 tiros para intentar sacar pares con los dados. Cuando saca par, el par indica las fichas que puede activar, colocándolas en las casillas de salida. Una vez saca pares y activa las fichas, podrá iniciar su juego moviendo las fichas dentro de los diferentes caminos, intentando llegar lo más pronto posible con una ficha a cada planeta. Si un jugador llega a la casilla de otro jugador con número exacto, esta es removida y enviada al hoyo negro. El jugador que pierda todas sus fichas en juego al hoyo negro será eliminado del juego. Para no dejarse sacar del juego, podrá rescatar las fichas cuando saque pares y rescatará una por cada par y se colocará en el planeta de inicio para seguir intentándolo. Los soles dentro del tablero son seguros y las fichas que se encuentren allí no podrán ser enviadas al hoyo negro. Los planetas se conquistan llegando con número exacto a cada planeta. Si la ficha llega al planeta y la última casilla está ocupada, esta última podrá ser enviada también al hoyo negro. Ganar el juego depende de la estrategia de ataque y protección de cada jugador. Laberinto Galaxy tiene emoción hasta la última jugada. Cada partida puede durar entre 1 o 2 horas máximo, dependiendo del número de jugadores. Listo, entonces más o menos ese es el video. Mire que es un video muy cortico, de 1 minuto 43, bueno, de 2 minutos, y ese videito simplemente está hablando acerca de cómo funciona, cuál es la mecánica del juego. Entonces habla sobre cuántos integrantes o cuántos jugadores hay, que en este caso son 6, cada uno es como hace como parte de un planeta. Dice cuál es el objetivo del juego. El objetivo del juego en este caso es cada una de las 6 fichas que yo tengo, debo llevarlas cada ficha la debo llevar a un planeta diferente. Y para eso tengo que hacer todo el laberinto, ¿sí? Llegar a todo el laberinto. Entonces me dice las normas del juego. Obviamente yo avanzo con lo que me diga los dados. Y por ejemplo me da elementos como si una ficha cae en la misma casilla que otra de manera exacta, mientras yo me estoy moviendo, yo envío esa otra ficha a lo que comúnmente se conoce como el hoyo negro, pues que está allí dentro del contexto de los planetas y del espacio de todo eso. Y adicionalmente también tiene los puntos de los soles, que son los seguros. Entonces miren que, digamos, el concepto en el que se enmarca esto es el concepto de los planetas y como del universo y todo eso. Y adicionalmente, pues el jueguito está conformado por un tablero, por fichas, bueno, los daditos. Entonces mire que ahí él explica tanto el objetivo del juego, o sea, cuál es el objetivo a lograr que alcanza el juego, y es colocar una ficha en cada uno de los demás planetas de los otros participantes, pero también establece cuál es el objetivo de cada uno de los jugadores, y es establecer una estrategia para poder llegar allí. ¿Sí? Es establecer la estrategia para poder iniciar la conquista, digamos, de cada uno de esos planetas. Entonces, mire que ahí cortico puede generarse así. Obviamente ya este es un tema donde está el tablero creado y todo eso y ustedes todavía no tienen todos estos elementos. No, pero precisamente para eso se hacen los dibujos, para poder explicar esa parte como tal. Entonces me gustaría también que ustedes vieran acá, ¿sí? En la página que se llama ingeniodestrezamental.com. Siempre aquí donde dice juegos de mesa.
Entonces, ustedes puedan ver los juegos de mesa que él crea. Por ejemplo, también hay un videito en internet, ¿sí? Y por acá también hay otro video y otro video. Es decir, miren los nombres de los juegos y vayan y vean los videos que los pueden tomar como referencia. Pero adicionalmente, también hay una cosa muy interesante aquí en el Facebook. Perdón un momentico. Esto se los voy a enviar a todos aquí el enlace de esa página para que la revisen y de pronto les pueda servir de guía. Pero adicionalmente por acá en el Facebook, mire que ellos tienen esta parte de acá y por aquí en las fotos tienen un tema que está bastante interesante, que es... bueno, pero es que este es el 3D. Es este de aquí, juegos concepto 3D. Entonces ya les voy a colocar este de acá, este enlace que también es muy chévere porque adicionalmente, bueno, mire que aquí está... bueno, no, la página la tienen caída. Pero bueno, digamos que aquí en Facebook tienen algo interesante, es que si ustedes se van al tema de las fotos, ellos también tienen videitos acá donde explican, que son los mismos videos que están ahí en YouTube, pero bueno, lo que me interesa que vean es que aquí en las fotos, mire, mire por ejemplo, cómo muestra este personaje la parte creativa de donde surgieron las ideas. Entonces, por ejemplo, mire aquí. Si estos son los bocetos y él aquí trata como de explicar cuál es el recorrido que debe hacer la pelotica, el balín para poder salir, refiriéndose obviamente a este juego que hay aquí. Entonces mire cómo es el concepto de la idea y cómo la idea lleva a la realidad. Entonces, en este caso ustedes cuentan actualmente con esto. La idea es que ustedes lo expliquen. Mire, por ejemplo, aquí hay otra manera, que es este jueguito aquí. Esta es una forma de jugar el jueguito. Entonces, mire, él tiene aquí la parte pues como muy, con unas fichas normales cualquiera y unos pedacitos de papel que él simplemente los modula y entonces puede generar como toda esta parte, y es una de las formas de jugar este que se llama Domino Zoom, que son realmente son varios juegos. Si no estoy mal, creo que son 7 juegos diferentes en uno solo. Entonces por ahí también lo explica, tiene un video donde lo explica. Mire, por ejemplo, esta maquetica. ¿Sí? Estas dos maquetas, esta de acá y esta de acá. Entonces la hace con palitos de balso normal, como para dar la idea, para entender cómo funciona. Entonces establece aquí con rayones de lapicero donde van los huecos y todo eso. Y finalmente crea este producto, que también es como una especie de laberinto, donde hay que sacar una bolita, o sea, mete una bolita por un lado y con todas las aberturas que tiene allí, entonces sacarla por otro lado. Bueno, y así sucesivamente. Si ustedes ven aquí, hay varias maneras de colocar como eso. Ven, por ejemplo, los usuarios en contexto. Entonces, échenle una revisadita a esta página porque tiene buenas cosas y además pues de que muestra cómo crea los conceptos de los juegos y bueno, todo lo demás. Entonces, por ahí les dejo los enlaces para que ustedes ingresen y vean. Listo, ya a nivel teórico como tal, a mí me parece importante que ustedes puedan tener en cuenta estos 3 aspectos que les estoy mostrando acá. Es decir, que en el video queden claros estos 3 aspectos que les estoy mostrando acá. Primero, ¿cuál es el objetivo del juego? En relación a la temática que trata el juego, que obviamente es la temática relacionada también con el proyecto formativo integrador, con lo que ustedes eligieron del proyecto formativo integrador.
pero también cuál es el objetivo de aprendizaje o digamos que está promoviendo el juego como tal. No solamente, recuerden que un juego no solamente permite enseñar cosas, es decir, estar fomentando el aprendizaje, sino también, por ejemplo, fomentar la motricidad fina, ¿sí? Como, no sé si se acuerdan este jueguito que se llamaba Operación. No sé si a ustedes les tocó o no les tocó. Este jueguito era un jueguito para fomentar la motricidad fina, ¿sí? Donde uno lo que hacía era que uno supuestamente era como el médico, el doctor, y entonces lo que hacía era operar al paciente. Entonces había unas tarjeticas que le decía a uno, usted tiene que sacar el no sé qué cosa, sí, pues digamos la banda elástica de tal cosa. Entonces usted venía aquí con unas pincitas y le tocaba con cuidadito sacar aquí la banda elástica y sin tocar el borde, porque en el momento en que tocara el borde, ahí mismo se le encendía la nariz al paciente. Entonces, si se le encendía la nariz al paciente, quiere decir pues que obviamente la operación no fue exitosa, entonces uno no podía cobrar. Entonces, esto es las pincitas eran muy delgaditas y los huequitos también en algunos casos eran bastante delgados, entonces se hacía difícil, obviamente, sacar las diferentes piecitas plásticas que hayan ahí porque además eran muy chiquiticas. Entonces, bueno, hay varios juegos que pueden ustedes ver con respecto a eso. Entonces, primero, que se definan esos objetivos. ¿Cuál es el objetivo de temática del juego? O sea, ¿qué pretende el juego en relación a la temática que ustedes escogieron del proyecto formativo integrador? ¿Y cuál es el objetivo del juego? Si es un juego, digamos, que busca enseñar o que busca fomentar, por ejemplo, la estrategia creativa o que busca fomentar, por ejemplo, la motricidad fina o que busca simplemente la diversión, ¿sí? No hay lío con eso. Bueno, segundo punto, ¿cuáles son los roles del juego? Es decir, de los diferentes participantes que influyen o interactúan en la dinámica del juego. Entonces, si ustedes ven, un ejemplo es el monopolio. Cuando nosotros hablamos del monopolio, en el monopolio, digamos, hay varios jugadores, pero hay una persona que tiene que tomar el rol del banco. Y ese rol del banco, pues, es estar pendiente de la administración del dinero, de que cuando compren una casa, entonces entre una plata a un banco y pueda comprar la casita a la persona, es decir, darle la casita a la persona, que cada vez que una persona ingresa, da una vuelta al tablero, entonces le tengan que dar una plata y así sucesivamente. Incluso cuando se compran las diferentes propiedades, pues también puede, o sea, los títulos como de los lotes, también uno se los pide al banco. Entonces mire que ese es un rol que es muy importante y que no en todos los casos, digamos, una persona de las que juega es el mismo banco o a veces hay una persona aparte que solamente juega como el banco. En este sentido, pues también aquí es definir o sea, cuántos participantes y cuáles de ellos juegan, por ejemplo, de manera individual o si juegan de manera grupal, porque también puede ser un juego en parejas o, digamos, si son 6 personas, entonces un bando contra el otro, es decir, 3 personas contra las otras 3. Eso lo definirían ustedes, ¿no? Y otra cosa que es muy importante y que se vio en el video que les mostré ahorita es cuándo termina el juego. Sí, miren que la persona, de los juegos 3D, cuando estaba hablando del Laberinto Galaxy, decía que es más o menos un juego de de hora y media a 2 horas, la duración del juego. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque un juego, o sea, de aquí va a basar uno, digamos, la diversión o el grado de diversión que va a fomentar el juego. Hay, por ejemplo, juegos que son muy cortos, como el Uno. ¿Sí? Entonces una partida de uno puede durar 15, 20 minutos. Entonces si yo estoy colocando las carticas y al final ya la persona ganó, entonces ¿qué es lo que hacemos? Termina el juego y arranca otro juego nuevo. Entonces se puede jugar varias veces en una reunión. Pero hay juegos que no se pueden jugar varias veces, como por ejemplo el Monopolio. El Monopolio tiene una duración mucho más larga, digamos de horas, de unas 2 horas, 2 horas y media.
y obviamente estas 2 horas hacen que no se pueda jugar varias veces, ¿sí? Por ejemplo, el póker también es un juego que es un juego corto y que se limita, digamos, por el número de rondas de apuestas pues, que está haciendo cada jugador, y como máximo puede tener 8 jugadores. Pero bueno, digamos que esos son algunos aspectos a tener en cuenta que deben quedar claros en ese video. Entonces, listo. Para seguirles comentando con el video, ya las partes operativas, recuerden que hay plazo de subir el video hasta las 11:59 del día de hoy. Mejor dicho, hasta medianoche. Muchos de ustedes me han escrito preguntándome que si solamente se puede en video, o que es que yo tengo una presentación por ahí, que no sé qué. Entonces, ojo, yo pedí el video es para que ustedes tengan una herramienta muy fácil y yo pueda conocer la sustentación de ustedes. Ahora, si ustedes hicieron una presentación de PowerPoint o una presentación por diapositivas, pues lo que hacen es que cojan la pantalla del computador, o sea, abren la presentación de PowerPoint, y si no estoy mal, creo que la última versión de PowerPoint permite grabar la presentación. Si de pronto usted tiene una versión anterior que no permite grabar, entonces inicie una sesión en Webex, comparta la pantalla, ¿sí? Comparta la pantalla como si usted estuviera haciendo una sesión a diferentes personas, o una exposición a diferentes personas, y ponga a grabar la sesión. Entonces simplemente usted va avanzando el PowerPoint y me va con la voz explicando en qué consiste en cada una de las diferentes alternativas. Y después, ya cuando termine, simplemente cierra la sesión o sea, termina de grabar, cierra la sesión de Webex, y él automáticamente convierte el formato en MP4, ¿sí? Lo ponen para grabar en su computador, pone el formato en MP4 y ese archivito es el que ustedes suben allí. Entonces, esa puede ser una opción, o la otra opción es que ustedes graben el video, digamos, y lo tienen graficado en hojas de papel. Entonces, que pongan el celular a grabar la hoja de papel y ustedes me van explicando con flechitas y todo cómo va funcionando el juego, cómo sí. Lo mismo, así como vimos ahorita en las foticos que les mostré del Facebook de cómo conceptualizó este señor las alternativas de sus juegos. Entonces, bueno, ¿cuánto tiene que durar más o menos el video? Me pregunta Juan Camilo. Yo les di a ustedes un tope máximo de 10 minutos. Si es menos, puede ser menos. O sea, lo importante es que no se vayan a pasar de los 10 minutos, porque tengan en cuenta que son 28, ustedes son 28 en el curso. Entonces imagínense si son más de 10 minutos, si cada uno hace un video de media hora, no, pues no alcanzo a revisar esto en toda la semana que viene. Entonces por eso les pido que sea menos de 10 minutos, o sea, 10 minutos como máximo, y que esos 10 minutos a ustedes les alcance para exponer de manera general las dos propuestas, y de manera específica una de las dos. ¿Sí? En los 10 minutos deben estar las dos propuestas que habíamos hablado, y los detalles ya que vayan ustedes a explicar de una de las dos propuestas, la que más les convenza o la que escogieron como tal. Importante pues que ustedes tengan, o sea, nombren el juego, es decir, que tenga esto un desarrollo de imagen corporativa. Pues si no le van a hacer un logo todavía, que por lo menos lo empiecen a identificar con un nombre y con una marca. Que le den un nombrecito, como por ejemplo lo que ustedes vieron ahorita, este se llama Laberinto Galaxy. ¿Ya? Entonces que tenga un nombrecito que ya lo haga ponerse al lado pues de otros juegos a nivel comercial, es decir, que lo haga acercar a esta parte de mercadeo, para que uno ya lo empiece a conocer comercialmente como una propuesta de juego con el nombre tal. Entonces vayan pensando como en un nombrecito bien cortico, bien sonoro, bien interesante, o sea, que venda cuál es la idea del juego, bueno, como ese tipo de cosas, o sea, seleccionen bien el tema del nombre. Y bueno, si pueden ir adelantando ya los aspectos gráficos o los detalles de los aspectos gráficos, por ejemplo, si este juego funciona con fichas, entonces, ¿qué forma tienen las fichas? No, que es que yo voy a utilizar un dado especial que no es con números, sino con letras.
o con figuras, con iconos. Es listo, ¿cómo es el dado? O sea, dibújeme el dadito. Esto tiene un tablero que no es cuadrado, sino que es redondo y que se arma y que es un tablero en 3 dimensiones, que yo empalmo, no sé qué. Bueno, ¿cómo es ese tablero? ¿Sí? Empezar uno a ver todos esos detalles ya de la parte em, de la parte pues en relación a las cosas que conforman el juego, ¿sí? A esos componentes que tiene el juego. Entonces tengan en cuenta todas estas características porque muchos de ustedes también me han preguntado en qué lo debo hacer, ¿sí? Es que debo utilizar programas de 3D o debo utilizar programas de diseño o simplemente lo puedo dibujar. Entonces pueden utilizar todas las herramientas que ustedes quieran. Yo en ese sentido yo no los quiero limitar creativamente porque hay gente que de pronto a nivel de dibujo puede expresar las cosas muy, muy bien y le quedan muy entendibles, como hay gente que de pronto no dibuja muy bien, pero sí sabe manejar de pronto SolidWorks, por ejemplo, los de ingeniería mecánica, que a veces a ustedes los colocan a hacer cosas allí, o de pronto los que están estudiando lo que tiene que ver con ingeniería multimedia, pues también entonces saben manejar algunas aplicaciones de diseño como Photoshop o Illustrator y entonces quieren meterse por ese lado, también lo pueden hacer. O si lo quieren hacer directamente con las herramientas de PowerPoint, también lo pueden hacer. Si usted sabe manejar Paint, listo. Ahí me está preguntando Juan José precisamente. Sí, claro, si usted es el sensei para el Paint, lo puede hacer en Paint. Lo importante, muchachos, más que todo eso, o sea, más que las herramientas que uno utilice, es que quede claro. A mí lo que me interesa realmente es que las ideas puedan ser fáciles de entender por cualquier persona y que se pueda generar pues todo esto, no importa si son papelitos recortados como lo que ustedes vieron ahorita, o sea, una foto con papelitos recortados como lo que ustedes vieron ahorita dentro de las imágenes estas del Facebook, o si son palitos de paleta, o si son, por ejemplo, o sea, si esa idea inicial nace, por ejemplo, de esos palitos de balso cortados como ustedes lo vieron allí, bueno, todo ese tipo de cosas funcionan en pro de que de poder establecer cuál era el juego. Eh, Tengan presente que no todo, o sea, cuando yo me refiero a juego, no simplemente estoy hablando de un juego de mesa, puede ser un juego de los otros tipos que ustedes ven allí, que son juegos de habilidad mental, de estrategia, bueno, de diferentes cosas. Incluso cuando miramos nosotros el cubo Rubik, es un juego también de habilidad mental, ¿sí? De poder aprenderse bien o poder coger habilidad mental en cuanto al algoritmo de cómo volteo yo las fichas y no sé qué. Eso también es un juego, ¿sí? No necesariamente es un juego de mesa. Listo, ya les mando el link Profe, para el video. Ajá. una pregunta. ¿También contaría como un juego, digamos, bueno, yo sé que no es un juego, pero digamos la pelotica que uno normalmente presiona para uno bajarle el estrés, ¿eso contaría? ¿Se podría contar como, digamos, un dispositivo, un Mm, mecanismo? lo que pasa, bueno, es que eso ya no sería tanto como un juego porque no estoy generando, digamos, una dinámica con él que cumpla un objetivo. Sí, bueno, digamos que cumpla el objetivo Ok. de reducir el O sea, estrés. o sea que si yo logro un ejemplo, parece que si usted tiene una idea y usted me la está tumbando en este momento, entonces por eso estoy tratando de defenderla. Es decir, si yo logro que esa ola, por así decirlo, llega a estar relacionada en algún momento con un juego, que pues yo lo tengo, pues sé cómo relacionarla, se podría considerar entonces. Ya, pero entonces, ahora, la pelotica que usted me está hablando hace parte de o sea, ¿es un elemento que construye el juego o es el juego en sí mismo? Es, digamos que la esencia de un juego. Claro, Haga de cuenta los o dados de sea, un es un parqués. elemento, es uno de los elementos dentro de otros, de un conjunto de cosas que hacen el juego. A eso es lo que me refiero. Ay, sí. No, profe, la verdad no entendí la pregunta. Me refiero a, por ejemplo, si usted ve el parqués está conformado por un tablero, fichas y los dados, ¿sí o no? Ajá, Entonces, en sí. ese caso, cuando yo le hablo de un elemento, es que los dados son un elemento, las fichas son otro elemento, el tablero es otro elemento. Entonces, mi pregunta es, ¿la pelotica que usted tiene allí es un elemento dentro de otros que son el juego Sí, completo?
así, ahí no hay problema. O sea, si es como un elemento, sí, pero si es el juego mismo, como decirte yo el cubo Rubik es un solo elemento, es un juego que es un solo elemento, que se configura o se mueve. Entonces, si es solamente la pelotita que vos la estás proponiendo como un juego, obviamente puede ser un juego. Ahí lo que sería cuestionable es si es innovador o no, porque ya las pelotitas esas de estrés existen. Ajá, Entonces, pues, ¿qué estarías promoviendo en cuanto a innovación? ok. ¿Listo? Entonces, piense eso, porque por supuesto no es coger y tener un tablero de parqués y engallarlo, ¿sí? O a coger sí, porque suele suceder eso. O sea, o a coger el Rummikub y entonces no le va a colocar el signo del sol y la luna, sino que le va a colocar un sal y azúcar, ¿sí? No, o sea, no es coger un juego de los que haya y engallarlo, no. No es generar una propuesta novedosa. Ustedes sí pueden basarse en las dinámicas de juegos de otros juegos que ya conozcan, pero no copiarlas, ¿sí? No es coger la dinámica de juego y simplemente cambiarle las cartas. Entonces ya no se llama uno, sino que llama dos. No, pues obviamente la idea no es esa. Sino ustedes pueden basarse en dinámicas de juego, pero obviamente el juego tiene que ser totalmente novedoso. Es decir, pueden hacer un estudio, una ingeniería inversa de lo que es un juego y poder implementar a partir de allí otras características, pero con un juego totalmente novedoso. Ok, profe, gracias. Bueno, listo. Profe, me pregunta una Ajá. cosita. Es que yo quiero preguntarte es los niveles de desarrollo que tienen las ideas. O sea, Ujú, por ejemplo, yo entiendo que tienen que tener las dos, que las ideas o los proyectos, bueno, lo que se dio, ujú. fueran generales. ¿Me podrías como especificar un poquito más a qué te refieres así con generales? Bueno, cuando yo hablo de general es, por ejemplo, lo que usted vio en el video ahorita, lo que yo les mostré en el video de Laberinto Galaxy. ¿Qué muestra ese video? Ese video muestra la dinámica general del juego. ¿Sí? Tiene 6 fichas, es para 6 jugadores. ¿Cómo avanzo yo? A través de un dado. Entonces tiro los dados para poder sacar las fichas. Entonces tiro los dados y hasta que no saque pares. Por ejemplo, si saco pares de 4, entonces solamente puedo sacar 4 fichas, pero las otras dos las otras dos me quedan allí. Puedo ir Ah, ok. avanzando en la medida, no sé qué. Eso. Lo que tiene que ver con la mecánica, con explicar la mecánica de cómo funciona el juego, eso es la idea general. Pero ya cuando hablo de entrar en detalles, entonces entrar en detalles de una propuesta significa que usted especifique, listo, ¿cómo es el tablero? Entonces el tablero va a tener estos gráficos acá, va a tener el gráfico de un planeta aquí, de otro planeta acá, de otro planeta acá, de otro planeta acá, y aquí tengo el hoyo negro. Tengo unos solecitos que me hacen, que vienen con esta forma y que cuando la ficha queda ahí, entonces ahí está en seguro. Entonces ahí ya estoy explicando los detalles en el diseño del juego. Por ejemplo, en las fichas, ¿cómo son? Entonces, por ejemplo, las fichas, el hombre hizo unas fichitas cuadraditas, pero yo perfectamente pude haber hecho, digamos, unos cohetes, ¿sí? Que están relacionados más con el tema eh, de la dinámica de los planetas y de todo eso. ¿Cómo es el tablero? El diseño gráfico del tablero, ¿sí? Entonces, va a tener estos colores, va a estar conformado por estos colores que son llamativos. Aquí va a tener unos códigos QR que cuando yo escaneo con el celular, entonces me va a salir un video en realidad aumentada, no sé qué cosa. Ese tipo de detalles ya son los pormenores que complementan la mecánica del juego. No sé si te queda más claro ahora. No, sí, profe, sino que pues yo cuando hice las ideas, yo las planteé y las desarrollé pues por lo que veo, por lo que usted me está diciendo, todo bien general. Ujú, Y cogí uno y me puse a especificarlo pues como era, tal como usted dijo, un análisis morfológico y ujú. tratando de llegar a lo funcional, aunque lo dudo mucho. Sí, pues Entonces, obviamente yo entiendo, muchachos, que digamos las ideas de los juegos están todavía en etapa preliminar y lo que vamos a ir haciendo de aquí en adelante es pues irle metiendo obviamente más cositas, complementándolos para que cumplan con el objetivo que se trazaron ustedes desde el principio y que se complementen más también con el concepto de proyecto que tienen ustedes a nivel general.
Entonces, si son juegos que, digamos, a esta instancia están todavía muy básicos, pues es entendible. ¿Por qué lo digo? Porque es imposible crear una propuesta que vaya a revolucionar el mundo de los juegos en 8 días. Yo eso lo entiendo. Entonces, créanme que en ese punto, digamos que la nota obviamente es proporcional, también entendiendo que ustedes están aprendiendo sobre el tema, o sea, que están poniendo en práctica el tema de la metodología proyectual, que ustedes también, pues, no estoy pretendiendo que en una semana creen la idea que va a revolucionar el mundo de los juegos de mesa o de los juegos en general. No, puede que sí, puede que hayan algunos que hayan tenido una genialidad de idea y que sea una idea muy buena y que se pueda llevar a cabo y sea el proyecto que va a revolucionar en el mundo del juego y que, qué sé yo, les va a dar para hacer la empresa y lo que sea. Ojalá. Pero yo no puedo empezar a calificar por ese corte, ¿sí? Yo tengo que, obviamente, calificar de acuerdo a la percepción que tengo y que, pues, ustedes están formando apenas la idea del juego. Entonces, no se preocupen por eso, o sea, traten es que la idea quede clara, traten que en la medida que sea una idea que ustedes puedan evolucionar y a la que le puedan meter ciertas cosas, para irla especificando cada vez más en las diferentes etapas. O sea, de aquí para adelante se vienen como unas 2 o 3 presentaciones más, entonces en cada una de esas presentaciones vamos a ir cada vez metiéndole más detallitos, ¿sí? Y complementándola. Entonces, pues yo creo que está bien, o sea, si lo que vos hiciste fue explicar la mecánica del juego de una manera generalizada de ambas propuestas y después a la otra le colocaste detalles de cómo crees vos que pueden ser las fichas del tablero, cómo se integra con un dispositivo móvil o con una página web o con X o Y, ya ahí la idea quedó bien. ¿Listo? Sí, profe, solamente dejarte grabarlo. Bien, listo. Bueno, entonces esa parte ya creo que les queda un poquito más clara para que puedan ya desarrollar eso. Entonces recuerden que tienen plazo hoy hasta las 12 de la noche de subir la idea y tampoco se van a complicar mucho con el tema, ¿sí? Como les digo, sí requiere que, o sea, el video requiere es que las dos ideas queden claras y que una de esas se vea pues el detalle específico que tuvieron con esa determinada idea, pero no es crear un producto final como tal. Yo entiendo que está en una etapa preliminar y la idea es que la vamos a ir complementando más adelante a través de la metodología y listo. O sea, eso está clarísimo. Entonces, para que no van a complicar, digamos, el tema ahí con eso. Sí, obviamente piensen en ideas muy buenas y muy creativas y ojalá si yo les pedí dos, pues traten de pensar en más para poder tener, digamos, de dónde escoger. ¿Sí? Estas dos son las dos que me parecen mejores, entonces coloquémoslas allí. Si usted pensó solamente en dos, bueno, entonces que una de las dos sea muy buena. Bien, para tener de dónde escoger después cuando veamos los métodos de selección de alternativas. Bueno, listo. Vamos a ver una parte teórica que es lo que relaciona a la... ¿Se acuerdan que la rúbrica estaba dividida en dos partes? Una parte que se calificaba en la semana 8, que es hoy, que corresponde a la propuesta de los videos, y una que se calificaba en la semana 9. La semana 9... Profe, Ajá. yo le hago una consultica antes de que continúen. Es que yo había pensado en una especie pues, de juego dinámica. Es más o menos así, es como una pregunta que me va a arrojar una aplicación, pues algo que tiene como interacción con el celular. Uh-huh. Y yo voy a tener que darle como una especie de respuesta o resolver esa pregunta que la aplicación me está arrojando. Y subirla como, digamos, no va a ser digital, sino que voy a tener que subirla como algo escrito, pues resolver esa pregunta escrita Uh-huh. y subir como la sustentación de esa pregunta. Sí. Entonces, no sé si, pues como decíamos que no podía ser pues como netamente digital, entonces no sé si esa parte física puede valerse como esa sustentación que yo le estoy cargando a la aplicación, ya sea por una fotografía o una especie de escáner, pues dándole respuesta a ese tipo de pregunta que ella me está arrojando. Pues le devuelvo la idea más bien como para que piensen algo. Si usted tiene una parte
donde tiene que responder la pregunta, digamos, anotando en un papel o algo, ¿por qué no hace que cuando uno compre el juego o compre la aplicación, lo que sea, se envíe la parte del hardware que permita, digamos, construir las preguntas allí? Digamos que sea una especie de libretica o algo así donde usted escribe y tal, y esto viene acompañado de pronto de algunas implementaciones tecnológicas que permiten integrar el celular con esa libretica o con ese elemento en el que usted está respondiendo. No sé en este momento, digamos, si la respuesta es escrita únicamente o si de pronto hay que dibujar o si de pronto hay que, digamos, hacer cálculos como operaciones matemáticas y ese tipo de cosas. Entonces, mire de qué manera ese desarrollo, que sea de escribir o que sea de calcular o que sea de dibujar, lo puede hacer usted con un hardware que se pueda integrar al juego. Y ahí sale del problema, o sea, sale de la duda, porque ya ahí sí lo está haciendo con ese tema. Pero entonces tendría que pensar como en ese dispositivo con el que yo voy a cargar esos archivos, pues, esas Sí, imágenes, exactamente, claro, porque el dispositivo tendría entonces usted que idear la forma de que cuando usted responda, cómo hace para integrar esa respuesta al sistema. Entonces, a sino que, través de profe, Bluetooth o a través de una señal de Wi-Fi o a través de simplemente mandar la foto por internet vía correo electrónico, no sé, o sea, ya eso es, digamos, la parte operativa del tema y eso es precisamente lo que vamos a ver acá en esta presentación. ya, profe, sino que lo que había pensado yo era como precisamente para algo pues que de acuerdo al uso del celular me pusiera como una especie de penitencia y me bloqueara todas las funciones del celular hasta que yo cargara como esa Ujú. respuesta a esa pregunta que él mismo me está arrojando, que ya era de acuerdo al interés que yo pusiera. Por ejemplo, si yo quiero interesarme sobre geografía o historia, ¿sí me entiende? Entonces me va a arrojar preguntas de ese tipo cada vez que me bloqueen por el uso excesivo de las redes. Ya te entiendo. Bueno, pero por ese tema, digamos, si vos tenés diferentes temas dentro de la aplicación, por ejemplo, relacionados con conocimiento, con la adquisición de conocimiento, entonces, digamos, resuelva este tema geográfico. Bueno, pues ahí tenés un mapita. Entonces, el mapita, o sea, puede venir, digamos, el juego con un mapa, puede venir, por ejemplo, con algo de ciencias naturales o de anatomía, digamos, un cuerpo, una figura del cuerpo humano, y entonces que te pida señalar cuál es la parte tal, cuál es la parte tal, cuál es el músculo, no sé cómo, ¿sí? Que obliga a la persona a responder. Y mientras yo estoy respondiendo en ese elemento que te digo de las respuestas, en esa tabla o en ese tablero o material o elemento tridimensional, que yo pueda ir escaneándolo, por ejemplo, con el celular y que el celular automáticamente vaya colocando las respuestas o vaya adquiriendo las respuestas de esos tableros como tal. Entonces, Ya. pensarlo como la integración de ese elemento, o sea, no dejes a la Un luz, o sea, no dispositivo dejes adicional. ahí tan sencillo como que simplemente sea una foto que yo suba, que yo genero, digamos, de una libreta o de una hoja o algo así, sino hace que ese elemento, esa libreta ese elemento en el que yo estoy respondiendo sea también algo que sea parte del juego como tal. A eso es lo que me refiero, independientemente del tema que sea. Ya, profe, sí, no, así suena más interesante, claro. Ujú. Y Listo, además que profe. lo puedes, digamos Ajá. que eso podría ser una línea de juegos incluso, porque digamos, si vos decidís comprar el juego, lo puedes comprar, digamos, orientado solamente para médicos. Entonces, para médicos tiene todo un tema relacionado con la medicina. Por ejemplo, para, qué sé yo, abogados. Entonces, solamente tiene un tema relacionado con leyes. O sea, preguntas relacionadas con leyes. Solamente para ingenieros mecánicos. Entonces, tiene preguntas relacionadas a la ingeniería mecánica, por ejemplo. Entonces, mira que así se hace más interesante porque ya puedo diferenciarlo uno de otro. O puedes hacer uno generalizado de cultura general, digamos, para todo el mundo. Le recomiendo que, por ejemplo, para que vea las preguntas y todo el tipo de cosas que pueden salir, hay varias aplicaciones en Internet, perdón, que pueden descargar de los App Store o del Google Store,
hay una aplicacioncita que se llama PEAK, se escribe P-E-A-K, que es una aplicacioncita que está relacionada como a ese tema de las... no sé si han visto un programa que se llama Juegos Mentales en, Sí, sí, en señor. Nat. Tiene como ese tipo de pruebas que muestran allí en Juegos Mentales, que son pruebas como de pensar, como de razonamiento, como este tipo de cosas. Tiene esas pruebitas y están relacionadas con varios temas. Entonces eso te puede servir de ahí de ayuda como para que pilles diferentes tipos de preguntas y respuestas. Te lo dejo ahí Como como a referencia. consideración para que lo pilles. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, listo, muchachos. Entonces ahora sí vamos a ver esta parte de acá, que está relacionada con la determinación de las características técnicas. Un segundito, yo veo aquí. Ah, no, estoy bien de batería todavía. Listo, determinación de características técnicas. Entonces vamos a hablar acerca de los requerimientos, especificaciones de diseño. Entonces recorderis, nosotros veníamos hablando de lo que surge después de la metodología del árbol de objetivos. Después de que termina uno el árbol de objetivos, allí generó todas las características en términos de atributos que se levantaron a través de la investigación. Y aquí entonces se genera el brief y luego pasamos a la parte del desarrollo del concepto de proyecto. El concepto de proyecto es la idea central, ¿no? Y después viene ya la parte de la generación de alternativas. Aquí cuando estamos pensando en las alternativas, por supuesto tenemos que pensar en que esas alternativas tienen que llegar a producirse. Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estábamos viendo la metodología del árbol de objetivos, cuando nosotros teníamos los atributos, entendiendo los atributos como estas características que pueden clasificarse en 4 tipos de familias, que son metas y objetivos, lo que el diseño debe llegar a ser, restricciones, lo que me limita el comportamiento del producto solución y que se marca en un valor binario, es decir, o satisface o no satisface, el comportamiento en términos del desempeño, ¿no? Las funciones, lo que el diseño debe hacer para ser exitoso, ¿sí? Y las implementaciones o medios, que son el medio a través del cual se cumple una función o la manera de implementar una función. Entonces, cuando hablamos de materiales específicos y la escalera debe ser de aluminio, o cuando hablamos, por ejemplo, de mecanismos, debe ser una escalera plegable, ¿sí? Todo eso son medios o implementaciones. Entonces, nosotros habíamos dicho en esa época que esas 4 familias de atributos íbamos a coger solamente las de los objetivos y con esos objetivos construíamos el árbol de objetivos, pero ahí me quedaban los requerimientos, las funciones y las implementaciones. Y esas 3 que hacían, entonces yo decía es que las vamos a eliminar, entre comillas, porque más adelante las vamos a utilizar en el proceso. Que se acuerdan que yo les decía, no, para en la semana 8 de clases vamos a ver una metodología que se llama análisis funcional, ahí las vamos a utilizar. Entonces, este es el punto donde vamos a desempolvar esos otros atributos, me refiero a las restricciones, las funciones y las implementaciones o medios para poder aplicarlos a la metodología. Entonces, con eso es lo que nos va a ayudar a generar el análisis funcional y a su vez el análisis funcional me va a permitir generar los requerimientos o especificaciones técnicas de diseño. Entonces, ¿qué son requerimientos o especificaciones técnicas de diseño? Ahí está en la definición. Son variables que deben cumplir una solución cuantitativa y cualitativa, es decir, una solución de calidad y de cantidad. Ojo, ¿cómo son fijadas? Se fijan previamente por una decisión. ¿Por la decisión de quién? Del usuario en contexto. Cuando el usuario dice, no, es que la escalera debe medir 3 metros, ahí las está fijando la característica del usuario. ¿Sí? Por la naturaleza del objeto. Entonces, la naturaleza del objeto me dice que el objeto, como uno de los objetivos a alcanzar es portátil, es portable, entonces, pues para que sea portable debe ser liviano, ¿sí? Entonces, la misma naturaleza del objeto me está diciendo qué característica debe cumplir. Por requisitos legales, obviamente lo que está de acuerdo a la ley, en ese sentido, digamos que usted va a comprar una moto, entonces, las emisiones de esta motocicleta o de este vehículo están reguladas por las normativas 4 de Europa, ¿sí? Que es lo que comúnmente se conoce que
En las motocicletas, por ejemplo, los exhaustos deben tener una normativa Euro 4 o que deben tener frenos ABS por la reglamentación, digamos, con respecto a la seguridad. O sea, si no tiene ABS, no se puede vender en el territorio de la Comunidad Europea. Entonces, en este caso es un requisito legal. O por cualquier otra disposición que tenga que cumplir quien soluciona el problema, es decir, la persona que está diseñando la propuesta. Entonces, mire, hay 4 diferentes tipos de fuentes que me están permitiendo conocer requerimientos, especificaciones técnicas de diseño. La decisión del usuario, la naturaleza del producto, las leyes o el diseñador, es decir, la persona que está generando la propuesta. Entonces, en ese sentido, podemos clasificar estos requerimientos como obligatorios y deseados. ¿Cuáles son los obligatorios? Pues los que hay que sí o sí cumplir. Por ejemplo, los legales, los que dice el cliente, o sea, los que dice el usuario, y los de la naturaleza del mismo producto. ¿Cuáles son los deseados? Los que yo como diseñador quisiera que tuviera mi propuesta. Bien. Entonces aquí está un poquito lo que les explicaba ahorita. Previamente nosotros usamos las restricciones y los objetivos para hacer el árbol de objetivos, ¿sí? Recuerden que las restricciones también en un momento entraban en el árbol de objetivos simplemente para esclarecer esos objetivos y darles un sentido. Entonces, con esas restricciones, con esas restricciones y los objetivos, es decir, con la conclusión que llegamos al objetivo, en el árbol de objetivos, vamos a construir o a determinar las características técnicas. Entonces, recordemos que también nosotros utilizamos las funciones y las implementaciones en este momento. Entonces, ahí están las definiciones que ya les hablé ahorita. Función, lo que el diseño debe hacer para ser exitoso. ¿Cómo las identifico? Verbo de acción acompañado de un sustantivo. Implementación es la forma de implementar o el medio a través del cual se genera una función. Entonces, dan sugerencias sobre el material, sobre los acabados, sobre los mecanismos, etc. Entonces, para poder plantear especificaciones claras de los objetos, hay que definir las funciones primarias o globales o las funciones secundarias o subfunciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero sacar las características técnicas que me van a llevar a producir, a entender cómo funciona un objeto y a producirlo, lo primero que tengo que hacer es resolver precisamente los aspectos funcionales. Yo dentro de mi idea puedo decir, esto hace tal cosa, esto hace esto vuela, esto permite esquivar los golpes, esto permite, bueno, todas las funciones que ustedes quieran. Listo. ¿Cómo vamos a llevarlas a cabo? Hay que hacer un análisis funcional. O sea, ¿qué es lo que me va a permitir que el color tenga, que los colores de una pantalla de televisión tengan la posibilidad de reproducir 16 millones de tonalidades diferentes? Entonces, esto es lo que hay que resolver a través de las funciones primarias o globales y las funciones secundarias o subfunciones. ¿Qué son las funciones primarias o globales? Son el trabajo específico para lo que es creado un objeto. Por ejemplo, en un electrodoméstico como la licuadora, ¿cuál es la función principal de una licuadora? Pues como su nombre lo indica, licuar. ¿Sí? Esa es la función principal de un objeto, del objeto como la licuadora. ¿Cuál es la función principal de un ventilador? Refrescar. Refrescar. ¿Sí? Entonces, proyectar el aire y con el aire lo que hace es refrescar, como dice el compañero. Entonces, esa es la función global. ¿Sí? Entonces, aquí uno entiende que es un objeto, o sea, que todas las partes que tiene ese objeto están integradas y que todas esas partes están en función de cumplir esa función principal. El caso, las aspas del ventilador, la malla del ventilador, los interruptores, el cable, la carcasa, todas esas partes están integradas en un objeto que se llama ventilador, en un objeto total que se llama ventilador y que tiene la función de refrescar, ¿sí o no? Cuando hablamos de las funciones secundarias, entonces nos estamos refiriendo a todas las funciones adicionales que son necesarias para cumplir esa función principal. Entonces aquí hay que entender algo que yo les había comentado la clase pasada, y es que cuando uno está hablando de funciones principales y secundarias, tiene uno que entender los objetos como el objeto total, pero que a su vez está conformado por macrocomponentes. Entonces, era lo que hablaba ahorita
con el ejemplo de la licuadora. La licuadora es un objeto completo, ¿sí? A mí me lo venden como un producto, pero la licuadora está conformada a su vez por otros subobjetos. Por ejemplo, tengo el vaso de la licuadora y tengo la parte de abajo que tiene el motor de la licuadora. El vaso a su vez se divide en otros subobjetos, que es la tapa de la del vaso de la licuadora, la parte de abajo que es la cuchilla, ¿sí? Como el que tiene ese caucho de color negro, que tiene adentro una cuchilla, el vidrio obviamente del vaso, y la parte de abajo también tiene sus partes independientes. Entonces la parte independiente es el cable por donde yo conecto la licuadora, el interruptor que me permite regular la potencia de la licuadora, la carcasa que me permite cubrir todo lo que está dentro de esa licuadora, el motor en la parte interna, los cables. Bueno, mire que esos son componentes macro que cuando se unen conforman la licuadora. Entonces la licuadora total está cumpliendo una función principal, pero para saber las funciones secundarias yo lo que tengo que hacer es hallar cuáles son las funciones, las subfunciones de cada uno de esos elementos macro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la función del vaso de la licuadora en ese producto? Pues, profe, pues tener el líquido para que no se derrame, pues, Es correcto, digamos, para contener el líquido. Esa es la función del vaso de la licuadora. ¿Cuál es la función de la tapa del vaso de la licuadora? pues, cuando las aspas comienzan a moverse, que no se riegue. Evitar que se salga el líquido contenido, ¿sí o no? ¿Cuál es la función de las aspas? Pues triturar lo que haya ahí o licuar lo que haya ahí. La función del motor, entonces convertir la energía eléctrica en energía mecánica para transmitirla a las cuchillas y que las cuchillas puedan hacer la labor de triturar. ¿Cuál es la función de la carcasa? Proteger el motor o las partes eléctricas de la licuadora. La función del interruptor, regular el paso de energía para poder dar más o menos velocidad al interruptor. Entonces mire que ahí estamos hablando de diferentes funciones o subfunciones que están llevando a eso, ¿sí? En ese sentido, si nosotros vemos una licuadora, entonces vamos a ver, por ejemplo, esto. ¿Sí? La licuadora como un todo cumple la función de licuar, pero mire que aquí tenemos la parte de la tapa, la parte de la tapita de arriba, que esta simplemente yo la levanto y es como para echar hielo ahí o ir echando cosas sin necesidad de destapar toda la licuadora. El vaso que tiene la función de contener, este anillito de caucho que es el empaque. Tengo la cuchilla a su vez está conformada por unos microelementos que son el pivote, la cuchilla y la otra cuchillita y esta parte de abajo de la lámina. Luego tengo acá lo que me permite transmitir la fuerza, es decir, el elemento de transmisión, el piñón de transmisión desde el motor hasta las cuchillas. Esta parte que es la que integra la parte de abajo con la de arriba, los interruptores, el cable, las partes eléctricas, no sé qué. Entonces mire que cada uno de estos elementos cumple una determinada función. A esas funciones son las que llamamos funciones secundarias. Entonces, ¿dónde viene el problema aquí? El problema viene o radica cuando yo soy el que tengo que hallar estas funciones. Por supuesto, cuando nosotros estamos hablando de un objeto que ya está creado, es muy fácil hallar la función principal y las funciones secundarias. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes aquí, hallen la función principal y las funciones secundarias de, digamos, de una plancha. Después todo el mundo va a saber para qué sirve la plancha, la función principal y cuáles son las funciones secundarias. Entonces eso tiene una resistencia que lo que hace es calentar la parte metálica de abajo, tiene un cable que transporta la electricidad del tomacorriente hasta la plancha, tiene un regulador de temperatura que es un potenciómetro que lo que hace es permitir más paso o menos paso de energía a la resistencia, tiene un dispensador de agua que hace tal y tal cosa, ¿sí? Entonces lo van a poder sacar. Pero si yo les digo cuáles son las funciones secundarias del juego que ustedes están creando, entonces, ahí ya empieza
¿sí? Empieza a patinar más de uno, porque como todavía no tenemos clara la idea, entonces por eso se hace difícil generar eso. Para poder sacar la función principal y la función secundaria, existe una metodología que se llama análisis funcional. Y ese análisis funcional se divide en dos partes. La primera parte es para establecer la función primaria del objeto que nosotros estemos creando. En ese sentido, para sacar la función primaria, lo que vamos a hacer es determinar las funciones a través de una caja negra o de una metodología que se llama la metodología de la caja negra. Entonces, ¿qué es la metodología o en qué consiste la metodología de la caja negra? Consiste en analizar ese objeto, el objeto que nosotros estamos creando, pero no desde el objeto mismo, sino desde los elementos de entrada al objeto, cómo esos elementos sufren un proceso de transformación y se convierten en unos objetos diferentes de salida. Nuevamente vamos con el ejemplo de la licuadora. ¿Qué ingreso yo a la licuadora y cómo salen esos elementos de la licuadora? Por ejemplo, si voy a hacer un jugo de mango, yo ingreso pulpa de mango, ingreso agua, ingreso azúcar y de pronto hielo, ¿sí? Si quiero que el jugo me quede frío. Esos serían los elementos de entrada. Adicionalmente, entonces también, porque es que la licuadora no solamente funciona con pulpa, agua y todo eso, si no está conectada, ¿sí? Si no está recibiendo energía, no va a funcionar. Entonces también ingresa energía. Y también, ¿qué ingresa? Pues puede estar conectada y puede tener todos los elementos dentro o sea, puede tener el agua, el azúcar, el hielo y la pulpa dentro del vaso. Pero si no llega el usuario y la opera, es decir, no presiona el botón, o sea, si no tiene esa interacción con el usuario como método de entrada, pues no va a funcionar tampoco. Entonces eso también ingresa. ¿Y qué sale? Sale el jugo de mango y adicionalmente sale la pulpa y los residuos de la pulpa del jugo de mango y adicionalmente también sale el calor. ¿Por qué el calor? Porque cuando el motor está trabajando lo que está haciendo es que está calentando. Entonces, cuando yo analizo los elementos de entrada y veo en qué se han convertido esos elementos de entrada, puedo establecer la función principal como el método de la caja negra. ¿Cuál sería la función principal en este caso? Yo tengo estos elementos que estoy haciendo, o sea, todos esos elementos están entrando, sufren un proceso de transformación y aquí es donde se dan las funciones para convertirse en un jugo. Pues ¿qué es lo que hace este elemento? Convertir la pulpa de fruta en jugo, es decir, licuar fruta, ¿sí? Entonces esa es la función principal. Cabe anotar y nótese que lo estoy diciendo, lo estoy expresando, esa función principal la estoy expresando como dice que debo expresar las funciones, la misma definición del atributo función. Es decir, ¿qué son las funciones? Un verbo de acción acompañado de un sustantivo. Entonces, licuar fruta. ¿Sí? Entonces, mire que estoy hablando de verbo de acción, licuar. Fruta, sustantivo. Listo. Entonces, esto es lo que sucede en la caja negra. Entonces, la caja negra permite visualizar las funciones globales determinando y representando las entradas y salidas al sistema, incluyendo el flujo de energía, materiales e información desde el entorno. En este sentido, si ustedes quieren hallar las funciones de la caja negra de su juego, pongamos, digamos, un juego como el Monopolio, ¿sí? Que yo estuviera creando el Monopolio. ¿Qué inputs tiene el Monopolio? Entonces, tiene la interacción con el usuario. ¿Por qué? Porque el usuario es el que tiene que tirar los dados y tiene que mover las fichas, ¿correcto? ¿Qué otros inputs tiene? Tiene las fichas, porque las fichas entran al sistema. ¿Qué otra cosa tiene? Los dados, porque los dados también están entrando al producto. ¿Sí? Son los que me permiten generar la interacción. ¿Qué otro elemento tiene? Entonces tiene, por ejemplo, las casitas, tiene el dinero, y todos esos elementos están entrando al sistema. Y después de que sucede esto, entonces, ¿cuáles son las salidas? Por ejemplo, la compra de las propiedades, la construcción de las casitas encima de las propiedades o los lotes, ganar el juego, ¿sí? O perder el juego también, porque pues el que
en el monopolio, digamos, el que más queda con más plata y con más propiedades es el que gana versus el otro, ¿sí? Entonces mire que ahí están los diferentes elementos de entrada y salida. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues jugar aprendiendo sobre negociaciones. Listo. Bueno, preguntas hasta allí. Profe, ¿eso sería como la dinámica del juego? Correcto. Exactamente. Aquí lo que estamos haciendo es establecer cuál es la dinámica del juego y luego ahorita eh, el esquema de las funciones secundarias, lo que vamos a establecer es cuáles son las subfunciones que debe cumplir cada uno de los elementos que componen el juego. Es decir, de todos los elementos que están aquí que transforman estas entradas en salidas. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces lo siguiente, funciones secundarias. De las funciones secundarias, para poder hallarlas, se determinan las subfunciones. Para esto se descubre la caja negra y se plantean los bloques de funciones o caja transparente. Entonces esto es como si yo cogiera esto y lo destapo, ¿sí? La caja negra y lo destapo. Entonces cuando yo cojo esta caja negra y la destapo, entonces lo que estoy haciendo es descubrir cómo estos elementos de entrada, o sea, en dónde están entrando estos elementos, a cuáles subcomponentes o macrocomponentes está entrando y cuáles las funciones de cada uno de esos macrocomponentes, pero a su vez cómo están interconectados entre sí, para poder entender cómo estos elementos de entrada se están transformando en los objetos de salida. Entonces vuelvo otra vez aquí con el ejemplo de la licuadora. Fíjese esto. Si nosotros vemos la licuadora entera, estamos hallando la función principal, que es licuar pulpa de fruta. Pero si nosotros vemos la licuadora así separada por macrocomponentes, podemos entender cuál es la función de cada uno de estos. Entonces, ingresa pulpa de fruta. La pulpa de fruta ingresa ¿a dónde? Al vaso. A este macrocomponente que se llama vaso. Claro, pero es que ese macrocomponente que se llama vaso tiene una subfunción. Tiene una subfunción. ¿Cuál es la subfunción del vaso? Contener pues todos los elementos que va a licuar. Entonces decir, el agua, la fruta, o sea, la pulpa de fruta, el azúcar y el hielo. Entonces mire, todos entran aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la función de esto? Contener el agua, la fruta, no sé qué. Entonces como entrada, perdón un momentico y aquí voy a ir construyendo. Perdón. Un segundito, yo vuelvo y abro esto. Listo, entonces póngale cuidado. Aquí vamos a ir armando la caja transparente de la licuadora. Entonces yo tengo aquí un elemento listo. Voy a armar aquí primero esta forma. Estos son los elementos que están dentro de la caja, ¿listo? Y voy a armar aquí primero. Entonces ingresa fruta, agua, azúcar, hielo. Listo. Por este lado de acá, entonces también tenemos energía. Y también tenemos acá interacción del usuario. Listo, entonces tenemos todos estos elementos. Estos de aquí, ¿a dónde están ingresando? Al vaso, ¿sí? Entonces aquí hay una parte que se llama
aquí hay una partecita que se llama vaso. Espera un momentico que yo le quito aquí el relleno para que se pueda ver. Ya. Entonces póngale cuidado. Tengo aquí un elemento. Este elemento es el vaso, ¿no? El vaso de la licuadora tiene un detalle y es que tiene la función de contener todos estos elementos. Entonces, bueno, mire lo que voy a hacer acá. Entonces, todos estos elementos ingresan de aquí a acá. ¿Por qué? Porque estos elementos no están ingresando a cualquier parte, están ingresando es al vaso. Entonces, ojo, esta es la parte, pero lo voy a expresar, como es un análisis funcional, lo voy a expresar en funciones. Entonces, ¿cuál sería la función acá? Contener, bueno, todos estos elementos, vamos a dejarlo en contener, ¿listo? Contener agua, contener azúcar, contener fruta, contener hielo, listo. Interacción, entonces, ¿cuál es el elemento con el que yo interactúo? El interruptor, ¿no? Entonces, regular paso energía. Esa es la función de este objeto, regula el paso de la energía. Entonces, viene aquí con la interacción. Le pongo de aquí a acá. Bien. Por supuesto, como regula el paso de la energía, entonces ¿a dónde entra la energía? Pues al mismo objeto. Y ya está pasando por acá. Ah, bueno. Pero ojo. Primero hay un elemento aquí que conduce energía. Y con esto me refiero al cable, ¿no? Entonces viene acá la energía y entra este elemento que conduce la energía y de aquí lo lleva hacia dónde? Hacia acá. Listo. Entonces aquí, mire, ya tengo las tres entradas relacionadas con esto. Entonces ahora, ¿cómo relaciono esta con esta función con esta subfunción? Entonces aquí debe haber otra. Después de que yo regulo el paso de la energía, lo estoy regulando ¿para quién? Para el motor, ¿no? Entonces el motor, ¿qué hace? Convierte energía eléctrica en movimiento. Entonces, este es el motor. Entonces, mire que yo vengo aquí y lo pongo acá. Después de que esto está acá, entonces, esta energía eléctrica del motor está haciendo ¿qué? Se tiene que transmitir a las cuchillas. Entonces, aquí tengo las cuchillas. Entonces, las cuchillas tienen triturar. Ah, pero es que las cuchillas ¿dónde están? Están dentro del vaso, ¿sí o no? Entonces esto está... Bueno, vamos a coger una así. Después de que está contenido estos elementos acá, vienen las cuchillas y los tritura y de aquí ¿qué sale? Entonces tengo la primera salida. Que es listo, esta es la primera salida, pero adicionalmente a esta salida también que tiene pulpa de fruta o el residuo más bien.
residuo de pulpa. Y también adicionalmente, ¿qué tengo acá? ¿Qué sale del motor? Calor y ruido, ¿no? Entonces mire que esta es el análisis de caja transparente y yo aquí entiendo, cabe anotar varias cosas aquí. La primera, mire que todas las entradas están relacionadas con diferentes funciones y cada una de estas subfunciones está relacionada, está interrelacionada con ellas, con otras, ¿sí? Con otras subfunciones en un orden lógico que me permite entender cómo funciona este objeto. Adicionalmente, entonces tengo acá las salidas que también están relacionadas con una o más funciones. Pero mire que todo está interconectado. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, ojo, aquí, acá, acá, acá y acá, es decir, en las subfunciones, ojo, no las estoy expresando como las partes, sino que las estoy expresando como las funciones que cumplen esas partes. Por ejemplo, verbo de acción acompaña un sustantivo. Por ejemplo, contener fruta, agua, azúcar, hielo. Verbo de acción, todos estos sustantivos. Regula el paso de energía. Regular paso de energía. Verbo de acción acompaña el sustantivo. Conducir energía. Triturar fruta, agua, hielo y azúcar. Convertir energía eléctrica en movimiento. Mire que esta es una función. Y al final tengo entonces el producto. Bien, entonces mire que esto me lleva a entender que todas estas funciones interconectadas cumplen la función principal de licuar. Y cuando yo destapo la caja negra, puedo notar que esto entra a una parte, esto entra a esta otra parte, esto entra a esta otra parte, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se genera. Eso es lo que se genera en la parte del análisis de caja transparente. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Creo que una pregunta. En cantidad de inputs y outputs, eso depende del problema, ¿cierto? No hay una cantidad limitada, No, ¿cierto? no hay una cantidad limitada. En este caso estamos hablando de que no hay cantidades limitadas porque este es el análisis que usted está haciendo de su producto. Me refiero con ello a el tema al tema relacionado a que, pues, si usted sabe cómo va a construir su propuesta, por ejemplo, en el caso del juego, aquí ingresarían los jugadores, ¿sí? Para poder establecer cuáles son los roles. Y ingresarían, por ejemplo, las fichas, ingresarían los dados. Entonces, ¿cuál es la función, por ejemplo, que cumple el elemento dado como tal? El elemento dado cumple la función de poder identificar cuántas veces se va a mover, ¿sí? o el desplazamiento, cumple la función de identificar el número de casillas que me voy a desplazar. ¿Cuál es la función de las fichas? Representar la posición del jugador con respecto a una meta. ¿Cuál es la función de cada uno de los jugadores? Pues estamos hablando de la interacción, ¿no? Entonces, interactuar con las fichas y con los dados. Entonces, para establecer cuáles son los diferentes objetivos, entonces, ¿qué tiene uno que lograr con respecto al objetivo? Supongamos que, como en el juego del laberinto Galaxy allí, entonces hay unos planetas, entonces está el tablero. ¿Cuál es la función del tablero? Permitir la interacción entre los diferentes oponentes. ¿Cuál es la función de las casillas dentro del tablero? Entonces, evidenciar cuál es la posición de cada uno de los jugadores. ¿Cuál es la función de los planetas? Entonces, la función de los planetas cumplen la función de conquistar, o sea, ser los elementos que se van a conquistar por cada uno de los jugadores. ¿Cuál es la función del hoyo negro? La función del hoyo negro es como la función de la cárcel en el parqués, ¿no? De volverlo otra vez uno a la parte del inicio.
Entonces, esa función del hoyo negro puede ser inactivar el juego de uno de los participantes. La función de los soles, entonces asegurar la posición del jugador. ¿Listo? Y al final, entonces, ¿qué salidas podemos tener? Ganadores del juego, perdedores del juego. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos, el tema es cómo interrelacionarlos ahí. Para esto, para desarrollar esto, hay una metodología que ustedes pueden utilizar. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un algoritmo? Una serie de... Sí, profe, claro. Son pasos para seguir un objetivo, ¿no? Ajá, correcto. Son una serie de pasos encaminados a la resolución de un objetivo. Mire que un algoritmo es muy parecido a lo que nosotros estamos viendo con la metodología proyectual de diseño. Sí, una serie de pasos que me ayudan a cumplir, a solucionar un problema. Cuando yo hablo de algoritmos, mire que en los algoritmos esos son los principios de programación básica, ¿no? Eso es lo que le enseñan a uno en programación. Entonces, esto es un algoritmo. Esto, por ejemplo, que ustedes ven aquí es un condicional. Esto es una entrada y esto es una salida. Todos los verdes son salidas y estos son condicionales. Entonces aquí, por ejemplo, tengo la problemática. La lámpara no funciona. Entonces, mire si está enchufada. Si está enchufada, sí, entonces coja esta vía. Entonces el foco está quemado. Si el foco está quemado, entonces reemplace el foco. Ojo, si no está quemado, entonces compre nueva lámpara porque lo que se dañó fue la lámpara. Luego vuelvo acá, la lámpara no funciona, ¿está enchufada? No, no está enchufada, entonces enchúfela. ¿Sí? Entonces mire que esto es un algoritmo, es decir, es la serie de pasos que yo debo recorrer a la hora de lograr una tarea, o sea, de cumplir una salida. Entonces mire que aquí están las entradas, las salidas y estas son como las funciones. Piensen el análisis funcional como si fuera una especie de algoritmo. ¿Qué pasos debo generar para? Bien, mire que aquí están lo mismo. ¿Qué es un algoritmo? Es la secuencia de pasos que resuelve el problema y es la base de la programación. Partes de un algoritmo. Entrada son los datos que se le dan al algoritmo. En este caso no estamos hablando de datos, sino estamos hablando de todas las entradas que se generan en un sistema. Proceso. Entonces aquí como el proceso lo encontramos es como las subfunciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con esos elementos de entrada? Y la salida es el resultado final que se obtiene de las operaciones, en este caso será 3. ¿Sí? Bueno, de acuerdo al ejemplo que dan uno acá. Entonces, características. Tiene que resolver el problema sin errores definidos. Si ejecutas el algoritmo varias veces, los datos de salida serán iguales en cada repetición. Debe tener un inicio y un final y debe ser legible. Bueno, esto obviamente es orientado, que es un algoritmo, pero es orientado a programación. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es un algoritmo, pero orientado a establecer las funciones del objeto. ¿Ya? Entonces, lo pueden mirar así. De hecho, es mucho, por ejemplo, para que les quede fácil para establecer los algoritmos que van a hacer para la caja transparente, el análisis de caja transparente. Ustedes lo pueden mirar como el paso a paso de las normas que hace el juego. Con el video que ustedes están haciendo o que van a hacer ahora pues para subirlo, pueden mirar cómo funciona el juego. Entonces, listo, somos 4 jugadores. ¿Qué tiene que hacer cada jugador? Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es tal cosa, el segundo paso es tal cosa, el tercer paso es tal cosa. Sí, entonces lo van subdividiendo en los diferentes pasos que necesito para ganar o perder el juego. Y de ahí van a empezar a identificar, bueno, cuáles de esos pasos son entradas, cuáles de esos pasos son salidas y cuáles de esos pasos son el proceso a través del cual esas entradas se van a convertir en salidas. Esto entonces es una forma de verlo así. Creo que de pronto con ese tema de los algoritmos les queda un poquito más claro, ¿sí? A la hora de generar este tema de las subfunciones. Vamos a un ejemplo con una trituradora de latas. Otro ejemplo para que usted lo tenga más claro. Esta es la caja negra. Entonces ingresan latas al sistema y también ingresa pues la interacción del usuario, que en este caso es fuerza. Me parece que aquí no está, pero bueno, ingresan latas
Y como salidas tenemos latas trituradas ya removidas y líquido de lata. Entonces, si aquí ingresaron las latas buenas y aquí ingresaron salieron las latas trituradas, lo que tenemos aquí es una trituradora de lata, es decir, un elemento que como función principal tritura latas. Esa es la función principal. Luego aquí tengo entonces la caja transparente. Lo que hago es levantar la caja negra y voy a descubrir las subfunciones que hay allí. Entonces, mire, ingresan las latas. Ah, bueno, pero están ingresando un elemento que alinea las latas. Mire que está expresado en función, alinear latas. Después de que las latas son alineadas, entonces hay un elemento que con fuerza agarra una lata. Hay otro elemento que con fuerza a la vez, dentro del mismo proceso, agarra la llavecita de la lata. Con eso me refiero a la llavecita con la que uno destapa las gaseosas o las cervezas. Después de que la lata está agarrada y se agarra la llave, entonces se remueve la llave. Hay otro elemento que tiene la función de remover la llave con fuerza. Después de haber agarrado la lata, entonces se comprime la lata y aquí se genera el primer producto, es decir, la primera salida. Como las latas venían aquí con líquido, con sobrante, entonces sale ese líquido de las latas, el líquido sobrante de las latas. Luego aquí, después de remover la llave, entonces sale el segundo subproducto, se expulsa la llave, entonces salen las llaves removidas. Después de que la lata está comprimida, se tritura la lata con fuerza y finalmente se expulsa esa lata. Entonces mire que aquí salen las latas trituradas. Entonces yo puedo entender que esto es un macrocomponente, es decir, esto es un elemento del producto que tiene la función de alinear las latas. Esto es otro elemento del producto que tiene la función de agarrar la lata, otro elemento que agarra la llave, otro que comprime la lata, otro que remueve la llave, otro que tritura la lata, otro que expulsa la llave y otro que expulsa la lata. ¿Por qué esto? Profe, Ajá. qué pena interrumpirlo. Pero entonces siempre las salidas van a ser las mismas, tanto la caja negra como la caja transparente. Sí, y siempre son las mismas porque estamos hablando del mismo objeto y lo que estamos tratando de entender es desde las funciones cómo los inputs se transforman en los outputs, ¿sí? Cómo las entradas se transforman en las salidas. Entonces no pueden ser diferentes porque si yo digo aquí que entran latas y aquí digo que sale jugo de fruta, pues no estoy siendo consecuente obviamente con la función principal. Entonces, las entradas y salidas tienen que ser las mismas en la caja negra y la caja transparente. Lo que sí cambia es obviamente la manera de analizar cómo estos elementos de entrada se convierten en elementos de salida. Bien. Entonces, bueno, seguimos acá. Lo que les iba a decir era, ¿por qué esto se expresa en funciones y no en partes? Porque estas funciones pueden ser desarrolladas por diferentes elementos. ¿A qué me refiero? A que no hay una única forma o única manera de alinear las latas. ¿Usted cuántas maneras puede alinear las latas? Por ejemplo, usted puede colocar a un operario a que alinee las latas, ¿sí o no? Otra forma de hacerlo es a través de una banda transportadora. Entonces, una banda transportadora que vaya alineando las latas. Otra forma de hacerlo, una tolva de alimentación, es decir, como un embudo donde yo coloco todas las latas arriba y él simplemente por el embudo va pasando las latas de manera individual, va haciendo que pasen de manera individual. Eso es una forma también de alinear las latas. Entonces, esto al final está orientado a una metodología que uno de los compañeros nombró ahorita que se llama análisis morfológico. Y es poder identificar cuáles son los mecanismos o las implementaciones, los medios, de acuerdo a lo que venimos hablando, que van a desarrollar estas diferentes funciones para poder resolver a través de características técnicas el objeto. ¿Listo? Entonces ya después en otra parte del proceso entraremos a evaluar ese análisis funcional, este análisis de caja transparente para poder establecer a través del análisis morfológico cuáles partes vamos a utilizar, o sea, a través de qué mecanismos, qué partes, si eso tiene tornillos, si eso tiene una banda transportadora. O sea, si es, por ejemplo, aquí una banda transportadora, bueno, entonces, ¿cómo funciona una banda transportadora? No debe tener una superficie de caucho, debe tener unos rodillos, debe tener un motor, o si es manual, entonces debe tener una cadena, o si es, digamos, eléctrico, entonces debe tener una batería con el motor. ¿Ya? Entonces aquí ya definiremos cómo será eso más adelante. Pero
Por eso es que debe estar expresado en funciones, para que de esta manera sea mucho más general y se pueda, en etapa posterior, se pueda analizar cuáles son los componentes que, valga la redundancia, componen estos elementos que funcionan. Es decir, cuáles son los microcomponentes que van a formar estos macrocomponentes. Y a su vez, todos estos macrocomponentes, cómo van a componer la trituradora de latas, que es lo mismo que estábamos hablando en el tema de la licuadora. El vaso, la cuchilla, la tapa del vaso, el cable, el motor, todo esto son macrocomponentes que a su vez están conformados por microcomponentes. Mire que la cuchilla tiene dos partes, que son dos láminas dobladas y un eje central de rotación, ¿sí? Entonces, esos son microcomponentes. Cuando yo los junto, forman un componente macro que es la cuchilla. Cuando yo junto la cuchilla con el vaso, formo otro componente, y cuando el vaso se forma con la parte de abajo, estoy hablando de la licuadora completa. Entonces, es entender precisamente eso, que los objetos están compuestos por partes macro y partes micro, y eso me va a permitir entender cómo funcionan. Después de que yo tengo la caja negra y la caja transparente, entonces, ¿qué hago? Una vez el grupo de diseño determina y analiza las funciones y subfunciones, las debe organizar de una forma clara y lógica, complementando su análisis con las implementaciones o medios necesarios para lograr que estas funciones y subfunciones se realicen. Entonces, vamos a hacer un gráfico que se llama el árbol de funciones y medios. El árbol de funciones y medios es simplemente sugerir la manera de implementar esas funciones que hablábamos ahorita, que era precisamente, entonces, alinear las latas. Yo lo puedo hacer a través de un medio mecánico, a través de un medio eléctrico, a través de un medio hidráulico, bla, bla, bla. Listo, entonces les voy a mostrar el árbol de funciones, una propuesta de árbol de funciones. Mire, uno en el árbol de funciones habla acerca de funciones, subfunciones y los medios que pueden realizar esas funciones. Entonces, por ejemplo, función principal, triturar latas. Yo puedo proponer una trituradora de latas mecánica. ¿Qué significa una trituradora de latas mecánica? O sea, que toma el medio mecánico, la implementación mecánica para cumplir la función principal. Entonces, a través de medios mecánicos, yo lo que hago es resolver estas funciones. A través de un mecanismo que me permita aplicar la fuerza humana para generar ventaja mecánica sobre las latas, obviamente, y transferir fuerza a un mecanismo que en este caso es el mecanismo triturador. Eso lo puedo hacer a través de medios mecánicos. ¿Cuáles pueden ser esas implementaciones? Como les digo, más adelante en el análisis morfológico, entonces diremos, no, una cadena, o un punzón, o una cuchilla, o ya diremos allí qué hacen cada una de esas funciones. Pero la propuesta de una trituradora de latas mecánica debe hacer eso. Entonces, si la trituradora de latas no es mecánica, sino eléctrica, entonces debe utilizar motores eléctricos, que pueden ser alimentados por toma corriente o por batería. Entonces, mire que estas son subfunciones. También una trituradora de latas eléctrica debe transferir el torque y movimiento rotacional a un mecanismo lineal, utilizar sensores o interruptores que pueden ser mecánicos o electrónicos. Mecánicos, cuando yo veo como operario que la lata fue triturada, entonces simplemente paro la máquina de manera manual. Electrónico es que haya un sensor. Cuando la lata sea triturada, ya la máquina se da cuenta ya misma que la lata fue triturada, ahí mismo para la máquina y retrocede. ¿Listo? Si es hidráulica, entonces, ¿cuál es el medio hidráulica? Utiliza en este caso puede ser un aceite, bueno, estamos hablando de un fluido, ¿sí? Para poder desarrollar eso. Es decir, necesito una bomba hidráulica, que puede ser manual, la implementación puede ser manual o eléctrica. Esa bomba hidráulica va a permitir transferir fuerza y movimiento al mecanismo triturador, y también debe utilizar sensores o interruptores que pueden ser mecánicos o electrónicos. Entonces ahora, este mapa que ustedes ven acá, el mapa de funciones y medios, o el árbol de funciones y medios, permite establecer o permite generar el primer acercamiento de esas funciones, esas subfunciones que encontramos en la caja transparente, con los medios o los mecanismos a través de los cuales se van a cumplir. Es simplemente una propuesta.
No necesariamente para todos los productos yo tengo que sacar 10 o 15 diferentes medios, porque así como dice mecánica, eléctrica, hidráulica, también puede haber sido neumática, por ejemplo, que utilice aire, ¿sí? En lugar de un fluido, en lugar de electricidad o en lugar de la fuerza humana. Entonces, aquí simplemente es proponer qué medios o a través de qué medios puedo alcanzar o lograr las diferentes funciones que tengo yo atrás. Entonces, en el caso del juego de ustedes, ¿cómo van a hacer este árbol de funciones y medios? Si usted va a buscar la integración de un teléfono celular con la plataforma, con el juego, entonces tiene que ser un medio ¿qué? O táctil o un medio visual, porque por ejemplo es la cámara, o un medio electrónico, o un medio digital, o un medio virtual, o un medio, bueno, dependiendo obviamente de las características que tenga esa integración del celular con el juego. Por ejemplo, para el tema de las fichas se van a mover solas? No, se van a mover con la mano, o sea, cada uno de los jugadores las va a mover con la mano. Entonces es un medio que manual, ¿listo? ¿Por qué? Porque la persona es la que propiamente va a levantar la ficha y la va a mover. Pero también podría ser un medio, por ejemplo, mecánico, entonces que la posición de las fichitas las haga un mecanismo, si es que alguno de ustedes decía hacerlo así. O si es si es a través de una aplicación, entonces la dinámica del juego la va a dictar la misma aplicación. Entonces en ese caso estaríamos hablando de un medio digital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los algoritmos que va a tener la programación de la aplicación son los que van a permitir que se mueva la posición o que se dé la dinámica del juego. Entonces aquí hay que pensar, de acuerdo a estas diferentes subfunciones que ustedes tienen acá en la caja transparente, cómo las van a implementar para poder desarrollar eso. Entonces listo, este árbol de acá y la metodología en general del árbol de funciones, del análisis funcional, me va a llevar a establecer todas estas características técnicas o especificaciones de diseño. Esto al final es lo que va a permitir que el objeto pueda pasar a la producción. O sea, es entender en detalle el objeto, saber cómo funciona, cómo se integra, qué componentes tiene macro y micro, cuál es el producto general y cuál es la función principal, que al final yo voy a poder establecer de manera cuantitativa y cualitativa, como decíamos en las primeras diapositivas, cómo va a estar construido ese objeto. Y toda esta metodología me va a arrojar todos estos requerimientos. Entonces tengo requerimientos de uso, de función, estructurales, técnicos, productivos, de mercado, formales, de identificación y los requerimientos legales. Recuerde que el requerimiento es todo lo que debe cumplir el objeto y que está relacionado con el desempeño del mismo. Entonces, requerimientos de uso son los que dicen la relación directa entre el producto y el usuario, es decir, en la interacción entre producto y usuario. Aquí voy a encontrar requerimientos de practicidad, de conveniencia, de seguridad, mantenimiento, es decir, cómo le voy a dar mantenimiento a ese objeto, cómo lo voy a manipular, requerimientos de antropometría para obviamente que se dé la ergonomía. Antropometría es las medidas del cuerpo humano, ¿no? De las partes del cuerpo humano. Cuando yo hablo de ergonomía, es cómo esas medidas del cuerpo humano son tenidas en cuenta en el diseño del producto para que sea mucho más cómodo de utilizar o más fácil de usar, es decir, para hacer que el objeto tenga una usabilidad o esté optimizado para esa usabilidad. Percepción. Entonces, mire que acá aquí cabe un principio básico del diseño que es el diseño, la forma sigue a la función. Por ejemplo, si a usted le pasan un celular, usted ya por la percepción, o sea, por la forma que está percibiendo el celular, usted ya sabe dónde va la oreja y dónde va la boca. Entonces, esa es la aplicación del principio de percepción de los objetos de diseño. A través del principio que les acabo de decir, la forma lleva a la función. Desplazamiento, entonces, si es portátil, entonces, ¿qué características debe tener? Requerimientos de función, los que muestran la relación directa con principios físicos y técnicos de la propuesta. ¿Qué mecanismos va a tener?
qué tan confiables son esos mecanismos, qué tan versátiles son, cuánto van a resistir y si dentro de la resistencia, por supuesto, cabe el concepto de obsolescencia programada, que nosotros creo que ya habíamos hablado de eso. Entonces también, obviamente, ahí está el tema de la resistencia y acabados, ¿sí? ¿Qué acabados va a tener? Número 3, requerimientos estructurales. Los que muestran la relación directa con los componentes, partes y elementos que forman la construcción del objeto o que construyen el objeto. Entonces aquí, número de componentes que va a tener. Esto, por ejemplo, me va a servir más adelante para poder tener un control sobre la instalación de esos diferentes componentes en un método que se llama el BOM. Carcasa. ¿Cómo van a ser las carcasas protectoras? ¿Cómo se van a unir todos esos elementos a través de tornillos, de ensambles, de pegante? ¿Cuál es el centro de gravedad para generar estabilidad? ¿Cuál es la estructura? 4. Técnicos productivos, los que muestran la relación directa con medios de fabricación o manufactura. Es que no solamente son los relacionados con el producto, o sea, cómo está construido el producto, sino también aquellos que me dicen si ese producto se puede o no se puede construir. Entonces, ¿qué bienes de capital? Es decir, ¿qué maquinaria necesito para poder producir ese producto? Mano de obra, si cuento con la mano de obra calificada para producir ese diseño. ¿Cómo va a ser mi modo de producción? Es decir, ¿cómo voy a establecer las estaciones de trabajo? Ojo con los ingenieros industriales, ¿no? Que son los que les toca mirar esto. Estandarización. La estandarización tiene un valor muy importante, es que los elementos estándar lo que hacen es disminuir el costo de producción, porque como son elementos que yo puedo conseguir en cualquier parte, entonces los hay en volumen y eso hace que sean económicos. Le pongo un ejemplo. Obviamente esto se traduce también en el precio de los productos, porque por supuesto un producto que tenga elementos estándar va a ser mucho más económico de uno que no. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un Chevrolet. Si a usted se le pincha una llanta, usted puede con cualquier cruceta bajar la llanta del carro, ¿sí? La que trae el carro, o si usted de pronto no tiene, se le olvidó la cruceta en la casa, usted le pide la cruceta a cualquiera y los puede bajar. ¿Por qué? Porque los pernos de la llanta son elementos estándar. Ahora vámonos al otro lado. Usted tiene un Ferrari y se le pinchó una llanta. Resulta que si a usted se le pinchó una llanta, no puede cambiar la llanta ahí. ¿Por qué? Porque resulta que el Ferrari tiene una copa que utilizan los carros de Fórmula 1. Entonces tiene que llevar su carro o mandarlo a recoger por la aseguradora y que lo lleven al distribuidor autorizado o al taller autorizado para que ellos le puedan cambiar la llanta. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la herramientica que permite generar eso. Esto implica que obviamente tenga unos costos adicionales y todo el rollo de desplazamiento en la grúa, etcétera. Pero pues al que tiene un Ferrari obviamente esto no le duele, sino que le estoy simplemente explicando el tema de qué es lo que hace la estandarización. Economiza no solamente en partes, sino en procesos también. Prefabricación. Entonces, ¿qué cosas voy a mandar a fabricar dentro de mi proceso productivo? Por ejemplo, esto que ustedes ven acá es una fábrica de Ferraris. En este caso están haciendo un Ferrari. Ustedes saben que elementos prefabricados de un Ferrari, las llantas. Ferrari no fabrica llantas. Sin embargo, entonces, ¿qué hace? Busca un proveedor como Michelin, como Pirelli, como, estos tipos de proveedores que le haga las llantas y se las ponga en su proceso de manufactura para poder incluirlas en los carros. ¿Cómo debe organizar las líneas de producción para optimizar el número de elementos y reducir costos? El número de productos y reducir costos. ¿Cómo va a ser el manejo de materias primas? ¿Qué tolerancias? Esto es bien importante. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted tiene una empresa que produce libros y tiene un pedido de álgebra de Baldor. El álgebra de Baldor más o menos tiene por ahí unas 400 páginas. Si dentro del nivel de tolerancia, póngale cuidado, usted tiene un operario que cuadró la máquina y resulta que la cuadró 1 milímetro más en el corte de la hoja, quiere decir que usted se está gastando 1 milímetro de papel por hoja. Entonces, en un álgebra de Baldor estamos hablando de 400 milímetros de papel. 400 milímetros de papel. Si yo los junto, son 40 centímetros de papel. 40 centímetros de papel en un álgebra de Baldor no es mucho, pero cuando usted vende 16 millones de copias de álgebra de Baldor, ¿ya cuántos
cuánto papel hay ahí. Ahí hay una plata larga, ¿no? Entonces mire, hay que establecer cuáles son las tolerancias permitidas. Control de calidad, proceso productivo, cómo voy a embalar o preparar para la distribución este producto y cuál va a ser mi costo de producción. Número 5, requerimientos de mercado, los que tienen la relación directa con la comercialización del producto. Demanda, oferta, qué precio le voy a poner, qué me voy a ganar de ahí, es decir, cuál es la utilidad que voy a obtener, a través de qué medios, canales o centros de distribución voy a distribuir el producto, cómo lo voy a empacar. Tengan en cuenta que el empaque es bien importante porque el empaque, además de ser protector del producto, tiene que ser llamativo para poder que el producto llame la atención en el punto de la góndola y se pueda identificar. Y en algunos pueda dispensar el producto. Por ejemplo, hay algunos productos que tienen el 70% del costo de producción en el empaque. Por ejemplo, los desodorantes. ¿Sí? El desodorante Gillette, este que tiene una perillita abajo y va subiendo, que es como en gel, el costo de producto más o menos equivale al 70% el empaque que el producto como tal. Propaganda, es decir, cómo lo va a publicitar. Preferencia, cómo voy a hacer que el cliente prefiera mi producto y no el de la competencia. Ciclo de vida del producto, que esto ya también hablamos, o sea, cuando termine el uso del producto, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a reciclar? ¿Se va a reutilizar? ¿Qué va a hacer? Y luego competencia, es decir, ¿qué tiene la competencia de diferente o cómo voy a estar yo por encima de la competencia? Requerimientos formales, relación directa con el carácter estético. Mire todo lo que hemos hablado acerca de la metodología de diseño, proyectual de diseño, y que al principio del semestre yo les decía que la gente tiene la tendencia a creer que diseños son solamente aspectos estéticos o formales. Todo lo que hemos visto, y mire que los aspectos estéticos son solamente estos 6. Que haya estilo, que haya unidad gráfica o formal, que le despierte el interés de los consumidores, que todo esté en equilibrio, que tenga buenos acabados y que se definan los colores. Séptimo, como penúltimo, requerimientos de identificación, los que muestran la relación directa con la identificación del producto. Entonces, ¿cómo va a estar impreso o en qué materiales van a estar impresos o en qué técnicas van a estar impresos, por ejemplo, las diferentes etiquetas del producto y todo lo demás, el empaque, todo lo demás? ¿Dónde los voy a ubicar dentro de las góndolas? Y aquí pues quiero que ustedes identifiquen ustedes mismos este tema. Mire, por ejemplo, cuando uno está en un supermercado, digamos, ustedes entran a la 14. Cuando entran a la 14, ustedes ven una góndola que tiene 4 estanterías, ¿sí? La primera que está arriba, la segunda que está en el segundo cuarto, la tercera que está en el tercer cuarto y la final que es la que está pegada al piso, la número 4. En donde se ubican, por ejemplo, marcas como Fab y Ariel, teniendo en cuenta que la primera, la que está arriba, es la número 1 y la última es la número 4, o sea, 1, 2, 3 y 4, de arriba hacia abajo. ¿En cuáles estanterías creen que se ubica Ariel o Fab? En el 3 o en el 3 o en el 2, profe. ¿Por qué en el 3 o en el 2, Juan? Porque están, pues, según como lo veo yo, están más al nivel de los ojos de la persona promedio, entonces como lo primero que ven para que... Correcto, exactamente por esa situación es. Porque estar al nivel de los ojos hace que se perciban mucho más rápido y segundo, hace que sean más fáciles de coger por el usuario. Entonces, cuando usted entra a la 14 y usted ve la estantería con los 4 niveles y usted ve en los dos del centro, 2 y 3, está viendo las marcas, ahí van a estar las marcas conocidas, las que salen por televisión. Pero si usted mira arriba o abajo, está jabón Coquito, o bueno, todos los demás jabones, pues que son unos jabones X que nadie conoce, y que es la empresa pequeñita y no sé qué. Entonces, las empresas de marcas conocidas pagan por estar en esas 2 góndolas porque esos son los productos que más se venden. ¿Listo? Y por ende también el tema de ubicación está clasificado en las diferentes partes, por ejemplo, del supermercado. Entonces, si ustedes ven cuando ustedes van a pagar ya en la caja, después de hacer un mercado,
¿Por qué creen que colocan, por ejemplo, los chicles, los dulces, las chocolatinas, todo eso abierto en las cajas? Que mientras usted está esperando, lo que hace es coger esos elementos y írselos comiendo. Y al final, eso es una venta de impulso, ¿no? Entonces, al final, pues usted termina pagando esos elementos mientras está esperando. O la revista, usted la coge y la empieza a ojear y ve que hay algo interesante, entonces coge y la compra. Eso son compras por impulso. Y eso también depende de la ubicación. Adicionalmente, mire que la ubicación también depende de la relación entre los diferentes productos. Por ejemplo, si usted va a comprar leche condensada para hacer un postre, ¿dónde puede encontrar la leche condensada? Usted se va a la 14 y donde están los postres, ahí puede encontrar leche condensada. ¿Dónde más? Donde están los lácteos. ¿En dónde más? Entonces se me van acabando las posibilidades. ¿Saben dónde más pueden encontrar? En las neveras donde están las frutas. Entonces uno dice, ¿pero por qué si eso no tiene relación como con postres? Ah, claro, pero es que cuando usted está comprando frutas y usted ve la leche condensada, usted dice, qué rico una ensalada de frutas. Entonces, para que no le toque buscar irse hasta donde los postres, o sea, si usted no hubiera visto la leche condensada y no se le ocurre hacer una ensalada de frutas, pero como ya la vio, entonces compra por impulso, ¡pum!, se llevó la lata. ¿Sí? Entonces mire que esto influye dentro obviamente del tema que estamos viendo. Marca. Es que marca va a tener porque recuerden que los intangibles están asociados al tema de la marca y la imagen corporativa o la imagen del producto como tal para que genere reconocimiento, para que se pueda vender, bueno, todo esto. Finalmente están los requerimientos legales, que son los que muestran la relación directa con las normativas, y en este caso nos referimos a las patentes o a las normas y leyes que pues están limitando el uso de determinados productos de acuerdo, digamos, a un país diferente. ¿Listo? Entonces las patentes es lo que yo patento y permito que usen o no usen, dependiendo de lo que quiera, una tecnología determinada y que es lo que va a ser como característica innovadora que van a tener mis productos. En el caso, por ejemplo, de Tesla. Tesla tiene un montón de patentes y ha liberado algunas para que el mundo, según su creador Elon Musk, pueda ser un lugar, digamos, donde hayan muchos más vehículos eléctricos y este tipo de cosas. Entonces, liberó unas patentes como en aras de que las demás empresas que producen carros las puedan copiar y puedan generar un avance significativo en los autos eléctricos. Pero si él hubiera querido, se hubiera podido quedar con las patentes hasta 20 años, 30 años, no sé cuántos creo que son 30 años, si no estoy mal, lo que permiten, no, son como 50 años, perdón, lo que permite que está en las patentes y que uno se pueda usufructuar de eso. Pero bueno, ahí está. Entonces, listo, muchachos, ahí terminamos el tema teórico. ¿Por qué les estaba mostrando esta parte? Porque, por supuesto, la rúbrica, y esto es lo último que les voy a mostrar, por supuesto, la rúbrica tiene unos detalles aquí. Les voy a mostrar la rúbrica acá, que en la semana 9, mire, los ítems de la semana 8 son estos que usted ya conoce, que esto es lo que incluye la presentación del video. Ah, por cierto, algo que se me olvidaba decirles es que por lo menos no tiene que estar presente en el video el concepto en todos. Que uno de los integrantes del grupo lo redacte en Word o digamos, lo redacten todos en Word en un documentico y ese documentico me lo pasa uno solo de los integrantes. ¿Listo? Puede ser escrito ahí en Word. Entonces, bueno, estos ítems de la semana 8 son los que se presentan hoy. Y los de la semana 9, que son estos 5 que hay acá, que corresponden a estos 3 criterios: análisis funcional, coherencia del concepto con la alternativa y función. Entonces aquí lo que tienen que hacer es lo que vimos en la clase de hoy. Análisis de la caja negra, análisis de la caja transparente, diagrama de árbol de funciones y medios. Esas 3 cositas que vimos hoy, ojo, la van a aplicar cada uno de ustedes a la propuesta que resultó seleccionada. No más a esa. O sea, de las 2 que yo tengo, a la que resultó seleccionada le aplico caja negra, caja transparente y árbol de funciones y medios. Y finalmente, esto ya depende de la sustentación que vamos a tener la próxima clase. La próxima clase sí vamos a hacer una sustentación pequeñita donde ustedes me muestren estos 3 análisis de manera independiente
para poder evidenciar cómo estas funciones que ustedes hallaron tienen relación con el concepto, ¿sí? Con la propuesta que ustedes tenían. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ya está en detalle, o sea, pensarla, ir como evolucionando la propuesta para ir pensándola más en detalle. Entonces ya aquí voy a empezar, listo. Esta es mi idea, mi concepto, pero ¿cómo lo voy a empezar a producir? O sea, ¿cómo voy a hacer que funcione? Entonces aquí simplemente es presenta idea, coherencia entre el concepto de la alternativa y el modelo de estudio representa la alternativa y se complementa con ella para dar más claridad al concepto de diseño de los elementos generales de proporción y estructura de la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los dibujos que ustedes tienen, pues simplemente los vayan mejorando para que me muestren esas mejoras en la próxima semana. Entonces, es una evolución, es que ustedes presenten una evolución de la alternativa que tienen desde el punto de vista funcional, analizándola con caja negra, caja transparente y árbol de funciones y medios. Listo, eso es lo que hay que hacer para dentro de 8 días. Bueno, nada, muchachos, no me queda más por decirles. Recuerden, hasta las 11:59 del día de hoy se presentan las alternativas y la próxima semana entonces continuamos con esto y ojalá una presentación, o sea, tengan pensado el discurso, una presentacioncita cortica, no más de 5 minutos, 5 o 8 minuticos de esta parte de la semana 9, ¿listo? No es más. Cualquier pregunta que tengan, bueno, si tienen preguntas ahorita, ¿listo? Una pregunta ahí, esa parte, esos 5 puntos, ¿eso es o sea, eso es también individual o ya es grupal No, que es usted ha hecho? individual. Aquí todavía, o sea, toda esta rúbrica es individual. O sea, cada uno de Ya. ustedes va a coger la alternativa que seleccionó y a esa le va a hacer el análisis funcional, ¿listo? Y me lo van a presentar. Profe, gracias. Bien. Profe, ¿será que usted no me explicar un momentico, yo le hago una pregunta en privado? Sí, listo. ¿Sí? Pero yo Gracias. entonces los despido y ya. Bueno, listo, muchachos. Vamos a dejar ahí. Listo, con mucho gusto, muchachos. Cuídense y bueno, espero entonces que puedan subir cualquier pregunta que tengan a través del correo electrónico, con mucho gusto. Nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Nosotros, gracias.